siempre se habla de la calidad de la educación, pero no se analizan las situaciones. Por ejemplo, ¿qué dice este último reporte que nos trae desde la UNESCO? Dice: frenan los avances educativos en América Latina y peligran las metas de la Agenda 2030. Dice, un nuevo informe de la ONU identifica los desafíos a los que se enfrenta la región en materia educativa y en las áreas en que los países han de prestar atención urgente para alcanzar sus objetivos del desarrollo sostenible. Aunque disminuye el analfabetismo, la región no logró mejorar en las áreas de lectura, matemática y ciencia. Y una mejora que sí se produjo entre el 2006 y el 2013. Ustedes escuchan, están hablando no de la República Dominicana solamente, sino de América Latina. Y que esos son de los males que se presentan, ¿verdad?, sobre el área educativa, la calidad de la educación. En lectura y matemática siempre salimos nosotros con unas pésimas calificaciones. Pero eso no es de sorprendernos. Los amigos y amigas que siguen despertando al magisterio y hablan los educadores, teníamos los numeritos y donde decía que si la ausencia en las escuelas se mantenía, la deficiencia en lectura y en matemática, que en promedio América Latina estaba en un 51%, ¿verdad? Se hizo una proyección que se podía llegar a más del 60%, pero que si se prolongaba, podíamos llegar hasta cerca del 77% de niños y niñas que en el nivel primario no sabían leer, ni sabían leer, ni entendían lo que leían, ni tenían tampoco conocimiento de las operaciones fundamentales de matemática. Eso se ha analizado. Entonces, lo que confirma ahora mismo la ONU es que la pandemia nos ha dejado los sistemas educativos de América Latina en crisis. No el de la República Dominicana solamente. Porque es que la educación virtual, pero ¿y de qué educación virtual podemos hablar en países donde las escuelas, mayoría, no tienen energía eléctrica? No tienen energía eléctrica y no tienen energía eléctrica, por lo tanto, un número mayor no tienen conexión a Internet, no lo tienen y no lo siguen teniendo. A pesar que desde hablan los educadores y despertando al magisterio, hemos estado insistiendo en que las pocas escuelas que tienen la conexión a Internet, que no sea un contrato firmado por el director, que muchas veces utiliza hasta su crédito personal, ¿verdad?, su aval personal para instalar el Internet en la escuela, sino que sea un compromiso de Estado y que no sea el Internet que el director pueda pagar, sino que sea el Internet que necesite el centro educativo. Porque hay muchas escuelas que tienen Internet, pero solamente le da para el área administrativa. Si se conectan 2 o 3 maestros, se le cae, porque no tiene la capacidad instalada. Entonces, es que a una escuela le instala Internet, es que vaya un experto y diga, este centro con capacidad para tal, porque tiene tantos estudiantes, tiene tantos maestros, tiene tanto personal administrativo, esta escuela necesita un Internet con esta capacidad.
Pero eso no existe en República Dominicana. Lo que sí hicieron en República Dominicana fue que invirtieron. Yo sigo diciendo que es una inversión. Lo que pasa es que hay inversiones que pueden ser mejor aprovechadas, ¿verdad? Y mejor negociadas, como las clases por televisión. Que yo digo, bueno, pero es que el ministro de Educación pasada, cuando le dijeron que 5,000 millones de pesos en la contratación de los medios de comunicación y de la elaboración de los documentales para las clases por televisión era muy cara, dijo, no, en este año es cara, pero el próximo año es mucho más barata y el próximo sería mucho más. Y es verdad que es así, porque ya no hay que pagarle a los productores de esos espacios, a los maestros que participaron. Y además no necesariamente tienen que transmitirse por los canales de televisión comercial, sino que por canales propios o por la televisora oficial, eso, ahí está ese material que se pudo seguir reproduciendo, pero no se ha utilizado más nunca. Y entonces decía el ministro, es que eso ayuda al docente a corregir una de sus debilidades, que es la planificación. Porque decía él que no tenía que planificar, porque ahí estaba el material diseñado, que solamente tenía que utilizarlo para la planificación, no de la clase por dentro, sino para la planificación de su clase diaria. Y que esas clases que estaban ahí le servían de refuerzo a los estudiantes, ¿verdad? Pudiendo entrar a verlo al canal, a los canales especialmente de YouTube del mismo ministerio. Pero eso se echaba en el zafacón. Eso se echaba en el zafacón por el mismo ministro saliente que no le dio seguimiento a su propio proyecto. Nosotros no teníamos clases por televisión. Por ejemplo, Cuba es una tradición que sus clases también las tienen por televisión. Pero no, nosotros no teníamos eso, ni muchos países de América Latina tampoco. Y aquí le llevamos la delantera en esa, en que se pudieron crear. Muy cara, el costo muy alto para el primer año, pero a medida que se vayan utilizando, entonces el costo no se veía tan alto. Pero sigue alto porque no se siguen utilizando. Entonces, aquí nosotros, Hablan los Educadores, tuvimos que hacer grandes esfuerzos para entrevistar a connotados docentes a nivel de Latinoamérica. Por eso fue que invitamos a esos espacios especiales de los miércoles en Hablan los Educadores a Fátima da Silva de Brasil. Invitamos a Irma López de Uruguay. Invitamos a la dirigente de la Federación de Maestros Panameños, Agustina. Invitamos docentes de Argentina, como a Sebastián. Invitamos, no se nos ha invitado, sino que de nosotros, docentes españoles, como el maestro Juan Enciso Pizarro. Invitamos de casi todos los países de América Latina. A Loreta Jara, la invitamos. Invitamos de Chile. Invitamos de Paraguay, de Nicaragua, de El Salvador, de todos los países casi de América Latina. Solamente nos faltó Bolivia y México. Invitamos de Venezuela, y cada uno expresaron la situación de sus países. Entonces, es América Latina que está metido
como un continente pobre, está metido en dificultades. Y los objetivos sostenibles del año 2020 a 2030 en educación, una educación de calidad, están en peligro. No en la República Dominicana solamente, para aquellos críticos. Y en esos países, muchos de esos países que están en peligro, igual que en nosotros, su presupuesto de educación es el 8, el 10, hasta el 14% de su PIB. Promedio, más de 5. República Dominicana 4 y se lo encuentran mucho. Oye, pues 4% y se lo encuentran mucho. Porque ahora con este debate, otra vez, aquellos que son enemigos de la educación, y no son enemigos fortitos de la educación, son enemigos porque les conviene que este país tenga una mala educación, porque de ese caos y de esa anarquía viven ellos. Ahora dicen que los recursos asignados a educación son muchos y que eso hay que reformularlo. Y nosotros mantenemos nuestro estribillo, nuestro eslogan, que a educación no le sobran recursos, le falta planificación. Y lo demuestra el inicio de este año escolar, que en varios programas ya lo hemos mencionado. ¿Cómo se inicia este año escolar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué precariedades? ¿Bajo qué necesidades están ahí? Entonces, América Latina seguiremos siendo, si es así, mucho más pobre, porque la educación sigue siendo de pésima calidad y se necesita sin cuarto, sin dinero, sin recursos económicos, no hay mejoría de la educación. Ahora, no es lo único. ¿Verdad? Eso es lo que hay que decir, que no es lo único, no es con cuarto solo que se resuelve. Porque usted no puede coger $1,000,000 y meterlo en un comercio, véndame la capacidad que necesita un bachiller, y por el otro lado para que le den el título con la capacidad. No, eso no se puede, eso no se compra. Eso es un tiempo, ese es un proceso. Pero para que no solamente quieran echarle la cuava a la República Dominicana, que le demos muchísimos aparatos tecnológicos a los jóvenes, sí, pero vacío de contenido, sin nada, porque ahí deben estar los libros, ahí deben estar los materiales incluidos, pero no lo tienen. Muchos TikTok la utilizan para cosas que puede ser, no es que no sean importantes, porque eso es parte de las inquietudes de ellos. Sin internet en su casa, muchos, ni en la escuela. Y entonces, los aparatos tecnológicos son buenos cuando son bien utilizados. Y si se iba a hacer una inversión tan grande, debieron estar planificadas, ¿verdad? El uso que se le iba a dar. Y el uso que se le iba a dar dependía de qué? De lo que tuviera ese material, ese equipo, el material que tuviera. No tiene nada de educación. Entonces los muchachos la utilizan para hacer lo que a ellos les gusta. Entonces así anda la educación en América Latina. Mientras así anda en América Latina, mire 12 de septiembre, gran marcha al Palacio Nacional. Banco de Elegible exige tu nombramiento. ¿Por qué se sucede eso en República Dominicana? Bueno, porque mientras cada centro dice que le hacen falta maestros, no se los nombran. El ministerio tiene 4.250 millones. Que oigan lo siguiente, que digo, si no se declaran alguna política de emergencia, como lo dijo ayer en un programa el profesor Melanio Paredes, hay que escuchar a Melanio.
un hombre que sabe de lo que es educación. Y dijo, bueno, que el Ministerio de Educación declare de emergencia la terminación del centro educativo, que eso le da la facilidad de utilizar esos recursos. Porque la gente dice, pero esos 4.000 millones de pesos que los tiene ahí, que lo utilicen en tal cosa. No, porque es que los presupuestos no son así. Aún siendo dentro del Ministerio de Educación, como están diseñados, ¿verdad? Para ejecutar ciertas áreas del ministerio, para poderlo ejecutar, tiene que ser en esas áreas. Y son esas áreas que no le da tiempo ejecutarlo. Por lo tanto, no pueden decir, por ejemplo, a mí me gustaría lo que están diciendo los técnicos, pero que lo tomen para que nos designen, o para que paguen la sentencia. No, porque si eso no está, si no está en el presupuesto, no está destinado para eso, no lo pueden utilizar. Entonces, si declaran algún capítulo de emergencia, alguna situación de emergencia, pueden hacer la transferencia en menos tiempo. Eso es lo que pasa. Entonces, las escuelas con falta de docente, entonces los monitores, estos son los maestros de elegible, y mire la otra parte también. Monitores visitan la ADP, sus necesidades y expectativas. Se recuerda que la ADP planteó que se convoque la cuarta etapa del concurso para que se puedan pasar a la nómina docente. No es justo que profesionales cobren el mes 31,000 pesos. Ratificamos nuestro apoyo y lo oportuno y adecuado que es que se convoque el concurso para politécnicos y centros de excelencia y de arte. El concurso más largo de toda la historia que ha realizado el Ministerio de Educación, bautizado por Despertando al Magisterio como la tortuga. Si alguien conoce otro reptil o animal que sea más lento que la tortuga, que me lo diga para ponerlo, porque ya la tortuga es muy rápido para lo que, avanza este concurso de oposición. Todavía falta la cuarta etapa. Ahí es que entran esos monitores profesionales, jóvenes, de áreas que no son que no son de las humanísticas. Es decir, que no se graduaron de educación, sino que se graduaron de las carreras de ingeniería, como estaban ahí, de medicina, del área de economía, etcétera, de arte, y que ahora hicieron su habilitación docente para poder concursar en el concurso de oposición, y esa cuarta etapa, que es del concurso, que yo tengo la orden, siempre dije, el borrador de la orden departamental con toda la familia de funciones, no lo hacen el concurso. Ministerio de Educación ineficiente. Eso es lo que se llama. Ahí es que está el problema. Entonces siguen esas dificultades. Y la otra parte, esos son los monitores. Ahí tenemos los de registro elegible. Y por último, entonces tenemos esta prenda, que no es que faltan docentes en las escuelas, sino que se incrementa por la práctica de los directores regionales y distritales de subir a los compañeritos de la base. Siguen sacando maestros de las escuelas para llevarlo a los distritos y a las regionales, porque se huelen de que en cualquier momento, a la situación que tienen docentes por años desempeñando esa función y sin cobrarla. Por eso la doctora Ansel Cheque Mendoza les recuerda a los directores regionales y distritales, le ordena de que no pueden seguir subiendo subiendo técnicos distritales y regionales a los centros, a los distritos, porque con ello, ¿verdad?, se ahonda más la dificultad que hay en las escuelas. Mientras le siguen sacando, se están vaciando, porque hay que nombrar a los compañeritos
de la base. Y así no hay forma de avanzar en el sistema educativo.